Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al webinar de la interferencia de la industria y el conflicto de interés. Tenemos la participación de 3 expertos en la temática, Camila, Laura y Óscar, que luego los vamos a presentar como corresponde. Pero antes de dar inicio al contenido del webinar, queremos recordarles algunas cuestiones de funcionamiento durante esta hora que vamos a estar compartiendo. Y es que si tenemos preguntas de no escucho a un panelista o no puedo, alguna cuestión como más técnica, entonces les vamos a pedir que esas consultas se dirijan en el chat, que tenemos personal de la organización atentos a todas las consultas que puedan surgir por allí. Y después contarles que las preguntas que vayan surgiendo, para Camila, para Laura y para Óscar, les vamos a pedir que las puedan hacer a través del icono que aparece abajo en sus pantallas, que si está en inglés dice Q&A, si está en español dice preguntas y respuestas, de acuerdo a cómo tengan configurado su Zoom. Iremos recolectando las preguntas de los panelistas, y una vez finalizadas las 3 exposiciones, vamos a empezar como a trasladarles a Camila, Óscar y Laura todas las consultas que hayan surgido desde el público. Un poquito, como adelantábamos en la invitación al webinar, vamos a abordar el tema de la interferencia de la industria, en este caso de la industria tabacalera y de la industria alimenticia. Y la idea de este primer encuentro es poner el tema sobre la mesa, empezar a tener un diálogo con estos 3 expertos, cada uno en estas 2 áreas. Y una de los que nos motiva, o lo que nos motivó a generar este primer encuentro, este primer webinar, bueno, tiene que ver con que las acciones que realiza la industria, tanto a nivel del tabaco como de la alimentación, tienen repercusiones directamente en nuestra salud, y muchas veces, si uno no está en el tema o no está mirando con estos lentes que nos van a convidar los 3 panelistas, pueden ser acciones inocentes o cuestiones que no están tan a la vista de la población, y bueno, y la invitación acá es como a poder recibir esta información que nos van a compartir Laura, Camila y Óscar, y poder empezar como a poner el tema sobre la mesa, a develar las acciones, y a poder estar como más atento a aquellas cosas que interfieren tanto en el desarrollo de políticas de salud, como en acceso de información a la población en estas 2 temáticas. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a pedirle a Óscar y a Laura que apaguen sus cámaras, y les vamos a presentar a Camila. Camila Maraña, ella es de Brasil, ella va a pronunciar por ahí su apellido mucho más bonito que lo que hago yo, pero bueno, Camila es nutricionista, es doctora en salud pública, profesora adjunta de la Facultad de Nutrición de la Universidad Federal Fluminense, y colaboradora de ACT, que es una organización que trabaja para la promoción de la salud. Es miembro del Centro de Referencia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Red sobre Gobernanza, Ética y Conflicto de Intereses en Salud Pública, y de la Alianza por una Alimentación Adecuada y Saludable en Brasil. Hoy nos va a convidar con una ponencia que se llama Interferencia de la Industria Alimenticia. Así que bueno, Camila, este tiempo es todo tuyo. Muchas gracias, Lúcia. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Voy a colocar mi plantilla. Entonces, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, es importante de mencionar que no tengo conflicto de intereses, soy profesora de la Universidad Federal Fluminense y también apoyo el ACT, Promoción de la Salud en Brasil. Entonces, es importante tenemos en mente que la interferencia de la industria alimenticia, hoy tenemos herramientas que son claras para clasificar estas acciones que son involucradas por estas industrias. Entonces, mucho debido a estudios de acciones que investigaron la industria tabacalera.
Entonces, podemos clasificar las actividades políticas corporativas en actividades instrumentales, que combinan actividades de interferencia en la ciencia, en la producción de evidencia, en el lobby directo, en las políticas públicas, pero también acciones legales y de responsabilidad social corporativa o de filantropía. Un otro conjunto de acciones son las actividades discursivas, que son todos los argumentos usados por esas industrias para defender sus intereses. Y es muy importante de tenermos en mente el contexto que estamos viviendo a nivel global. Entonces, este es un mapa del Atlas de AgriFood que muestra las 10 principales productoras de alimentos en el mundo y onde están localizadas las sedes de estas empresas. Y es muy importante de tenermos en mente el contexto de sindemia global, que es la confluencia de epidemias de cambio climático, obesidad, desnutrición, que essas empresas estão muito involucradas em violações de direitos humanos, como o direito de la salud, direito de alimentação, aumento de enfermedades crônicas não transmissíveis, assim como contexto de, estamos vivendo um contexto de captura corporativa muito importante. Un ejemplo disso foi el cumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios, que foi un importante exemplo de captura corporativa de grandes empresas. Entonces, trago como sugerencia de acessar el report que foi hecho por el Food Systems for People, que mostra el gran problema de la multiparticipación y cómo que está siendo hoy uno de los grandes ejemplos de captura corporativa y de gran influencia de estas industrias en un evento tan importante que fue direccionado para la formulación de propuestas para los sistemas alimentarios. Un reciente estudio hecho específicamente sobre actividades políticas corporativas de la industria de bebidas y alimentos ultraprocesados y cuáles fueron esas actividades direccionadas a la OMS, mostram 3 grandes tipos de actividades instrumentales sendo desenvolvidas por estas indústrias, como el coalition management, el interferencia directa en la política y también el generación e interferencia en términos de la información de evidencias de producción de evidencias que fue involucradas. Entonces, tenemos una captura global, pero también varias estrategias sendo usadas localmente por estas grandes industrias. Entonces, trago acá un ejemplo que para mí es muy, muy claro, que foi identificado no Coca-Cola Leaks, que mostra um documento de Coca-Cola de Europa, que mostra uma matriz de risco de política pública e de focos de lobby desta empresa. E mostra que, dependendo do tema involucrado, clasificam as diferentes políticas em termos de impacto a los negocios e de possibilidades de se materializar. Então, é muito claro quando mostram que são direcionadas a contra-atacar muito claramente as políticas que envolvem, por exemplo, a taxação de produtos, como, por exemplo, seus produtos que são bebidas açucaradas. Recomendo também a leitura e análises de livros e da obra de Mario Nestel, que traz muitos exemplos de interferência da indústria alimentícia, tanto em políticas públicas como também em la geração de evidências em la área de alimentação e nutrição. Um recente levantamento de NCD Alliance Spectrum Consortium ha mostrado diferentes tipos de iniciativas e actividades de unhealthy commodity industries, então não só de alimentos e bebidas, direcionadas especificamente para o
período de pandemia. Entonces, fue un levantamento colaborativo. Este es el primer reporte que fue de año pasado, de setembro, e mostra quais foram as indústrias que mais tiveram atividades levantadas neste mapeamento. Então, as indústrias de alimentos e bebidas ultraprocessados foi, assim como a de álcool, uma das que tiveram mais exemplos relatados. E os tipos de atividades identificadas no período de pandemia foram principalmente de marketing e de corporate social responsibility. E trago acá dois exemplos, de Uruguai, el ministro de Salud Pública saludando representantes del PNUD de Coca-Cola. Un otro ejemplo en Brasil de Unilever colaborando con Heineken para fabricar botellas de desinfectante para distribuir en favelas en São Paulo. Entonces son muchos ejemplos y este mapa está ainda abierto para contribuciones, entonces también convido a ustedes para colaborar en este mapeo que está ainda abierto. Y un otro levantamento muy interesante fue de GAI, de Global Health Advocacy Incubator, que foi direcionado especificamente para indústrias de alimentos, então demonstrando como estas indústrias desenvolveram estratégias direcionadas a melhorar sua imagem e também seus negócios durante o período de Covid, como, por exemplo, combinando ações de solidariedade com de marketing agressivos, posicionando alimentos e bebidas ultraprocessados como produtos essenciais, quando são alimentos não saudáveis, levando a cabo ações filantrópicas, mientras se exerce pressão ativa contra as políticas alimentares e saudáveis, e donando também alimentos e bebidas ultraprocessados a populações vulneráveis. Então, é um outro mapeo muito interessante. Estamos em Brasil realizando diferentes boletins de monitoramento de indústrias. Temos em espanhol também esses boletins que são liberados trimensalmente, com vários exemplos de indústrias, não só no período de Covid, mas também fora deste período, e que combinam estratégias. Estamos vendo que são estratégias muito parecidas de indústrias tabacaleiras, de álcool e de alimentos e bebidas. Este é outro exemplo de levantamento que foi recém-lançado sobre o tema de etiquetado também. Então, podem acessar este sítio eletrônico que tienen muchos ejemplos de cómo las industrias de alimentos están específicamente, pero no solo en la región de Américas, interferindo en las leyes de etiquetados de los países. Y me gusta mucho de comentar también o que debemos hacer. Entonces, es muy importante que incrementemos la visibilidad sobre este tema y que desnaturalicemos prácticas y situaciones colocadas e praticadas por essas indústrias, porque já temos avanços de reconhecimento de problemas de indústrias tabacaleras interferindo em políticas públicas, pero as indústrias de alimentos estão desenvolvendo atividades tão negativas quanto, pero em muitas políticas ainda são consideradas atores para serem involucrados en diferentes acciones. Y tenemos que desnaturalizar esto. Tenemos que generar respuestas colectivas y combinar acciones proactivas en relación a la agenda regulatoria. Entonces traigo aquí un ejemplo de Código Nutricia, de NutriCOI, en México, que es muy interesante porque las actividades direcionadas a los profesionales de la salud, nutricionistas y pesquisadores son también muy importantes. Y recientemente tenemos el lanzamiento de esta propuesta de OPS de Preventing and Managing Conflict of Interest in Country Level Nutrition Programs, que es una herramienta direccionada a los Estados miembros para identificar actores para serem desenvolvidas interações com esses atores. Creio que é uma ferramenta interessante porque usa como uma das bases para
escolha desses actores, la análisis de productos, prácticas y políticas. Entonces, creo que puede ser una herramienta oficial que podemos usar en los países para identificarmos si estas indústrias o empresas tienen productos como, por ejemplo, si tienen en su portafolio bebidas o alimentos ultraprocesados, tenemos que ter muito cuidado com essas empresas. Se tienen práticas como de lobby, por exemplo, contrário à agenda regulatória, também temos que ter muito cuidado e também involucrado a las políticas que essas empresas têm. Então, creio que é uma possibilidade de ação para termos em mente. Creo que mi tiempo está esgotado, entonces muchas gracias y traigo acá en el film un ejemplo de imagen que fue generada en nuestra Alianza pela Alimentación Adecuada y Saludable de Brasil, que tenemos discutido mucho el tema de conflictos de intereses. Entonces, muchas gracias y vamos a conversar más sobre este tema. Bien, muchas gracias, Camila. Y bueno, desde una mirada un poquito más extranjera y no tan profunda como ustedes sobre el conflicto de intereses en la industria alimenticia, yo supongo que el público después tendrá sus preguntas o sus comentarios, pero bueno, me quedo pensando en esto de la vulnerabilidad que se genera en épocas de pandemia y cómo frente a esa vulnerabilidad la industria actúa con estrategias sumamente persuasivas e inteligentes, y cuán importante esto que decías vos de darle visibilidad, de desnaturalizar algunas prácticas, y bueno, un poco en eso estamos en este webinar. Así que bueno, muchas gracias, Camila. En un ratito te convocamos de vuelta para que abras la cámara. Le vamos a pedir a Oscar ahora que nos abra su cámara, y mientras Oscar aparece lo vamos a presentar. Nos mandó el currículum resumido, pero si tienen un ratito les cuento. Director del programa de la Iniciativa de Familias Saludables del Instituto NIL para el Derecho Nacional y Global de la Salud, profesor visitante de Derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Oscar además obtuvo su título de abogado en su país natal, Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, maestro en Derecho en la Universidad de Toronto. Ha trabajado en proyectos en la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Campaña para Niños y Jóvenes Libres del Tabaco, entre otras organizaciones. Ha estudiado y está interesado en diversos campos relacionados con el derecho de la salud, como el derecho de la salud pública, los derechos sexuales y reproductivos, la salud y los derechos humanos, los litigios mundiales sobre el tabaco y la legislación y políticas de los sistemas de salud. Oscar tiene la función de contarnos un poquito cuáles son esos puntos en común que tienen estas dos industrias. Así que bueno, los dejo con Oscar, que seguro va a ser mucho más interesante que lo que les puedo llegar a decir yo. Muchas gracias, Oscar. No, Lucía, muchas gracias, y me da un poquito de vergüenza la presentación tan larga. Así que bueno, voy a tratar básicamente de resumir, de tratar de hablar un poco de qué entendemos por interferencia y de contextualizar esto y comparando un poquito la industria de tabaco y la industria de alimentos ultraprocesados. Y lo primero que quería arrancar es enfocándonos en, o sea, resaltar la idea de que los actores corporativos van a usar todas las herramientas que tengan a su disposición para tratar de maximizar sus ganancias y minimizar cualquier intervención regulatoria, cualquier acto que haga el gobierno para tratar de regular sus productos, para tratar de reducir ventas de sus productos. En ese contexto, cuando decimos, bueno, la industria de tabaco es tan distinta a la industria alimenticia, por ahí los productos son distintos, pero en cuanto a estrategias y cómo operan en sociedad es bastante similar. Aquí hablar un poquito de la idea de determinantes comerciales. Eso es un concepto que se está usando mucho, y cómo hacemos como un hilo conceptual entre cómo estas distintas empresas que tienen productos que no son saludables, que tienen un impacto negativo en la salud y en la sociedad, actúan de manera similar. Y lo primero que hacen, obviamente, es tratar de normalizar sus productos, ¿no? Tratar de asegurarnos que veamos sus productos en todos lados. Esto obviamente es impensable ahora que vamos a ver publicidad de tabaco en dibujitos animados dirigidas a niños, niñas,
pero no es para nada impensable que lo veamos en temas de alimentación no saludable. Lo primero es esa idea de normalizar. Ya cuando hay un proceso de normalización de sus productos, normalización de su rol en sociedad, cuando la sociedad civil, el movimiento de salud pública y los gobiernos empiezan a tratar de mover y avanzar con información, tratar de generar mecanismos regulatorios, lo que van a hacer es siempre atacar la evidencia de la naturaleza del problema. Y aquí es importante resaltar que las empresas y las industrias se benefician de la inacción, se benefician de que se mantenga el status quo. Es muy difícil del lado de salud pública, tenemos que mover un montón de aparatos del Estado, legislativos, ejecutivos, reglamentarios, tenemos que empezar a mover el Estado como un todo para que haga políticas públicas coherentes. Las industrias en este contexto se benefician de la inacción. Entonces, lo primero es generar dudas sobre la existencia del problema, cuando ya no pueden generar más duda o ya la evidencia es tan clara y aceptada en sociedad de que hay problemas de salud pública, viene la segunda línea de acción, que es tratar de generar dudas sobre la efectividad de las medidas regulatorias que los estados quieren interponer. Y aquí salto rápido a esto, obviamente lo hemos visto muy claro, disculpen la imagen, no es mía, pero es esa idea de tratar de atacar y tratar de ridiculizar las intervenciones regulatorias del Estado, usar esos argumentos más liberales de que el Estado va a venir a quitarme mis libertades, y ahí inclusive conectando fumar con comunismo, como para usar ese discurso de Estado totalitario, autoritario, que va a venir a restringir libertad. Esto lo veíamos mucho en tabaco, todavía lo vemos ahorita en alimentación, con la idea del Estado bienestar, el nanny state, que viene con una visión paternalista a tratar de restringir libertad. Esto, disculpen porque aquí ya hablo con mi sombrero de abogado, porque es un tema central que vemos en la mayoría de los países. Esos son procesos bastante complejos que ocurren en sociedad y usualmente los tratamos de ver como secuenciales, pero en realidad todo está pasando al mismo tiempo. Acción en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, es un proceso que ocurre regularmente. Entonces, ¿qué hace la industria cuando hablamos de interferencia en este contexto? Como dije, ataca la evidencia, ataca la efectividad de la medida, trata de traer mecanismos regulatorios alternativos. Me acuerdo cuando se discutía muchos espacios libres de humo de tabaco, ahí era cuando la industria hizo toda su campaña por convivir en bienestar, y no sé si se acuerdan que algunos restaurantes tenían como un símbolo del yin y yang para decir áreas de fumadores, áreas de no fumadores, cuando ya la evidencia era clara que tener áreas de fumadores en espacios públicos cerrados no protege a quienes están expuestos al humo de tabaco. Entonces, esa idea es de atacar, pero después maximizan todas las oportunidades que tienen en el desarrollo, en los procesos de desarrollo de políticas públicas en el país, ¿no? Entonces van a atacar el proceso legislativo con evidencia, van a tratar de retrasar procesos reglamentarios si son necesarios, y después van a usar el Poder Judicial para tratar de atacar medidas en sede judicial. Y en todo este proceso siguen tratando de avanzar su agenda específica y usar argumentos similares para tratar de minimizar la acción del Estado. Algo que es una falsa equivalencia que siempre me gusta resaltar, o el Estado, organizaciones de sociedad civil que tienen salud pública o derechos humanos o derechos en general como punto de guía, trabajan para proteger el interés público. La industria lo único que quiere proteger es su interés privado. Ahí ni siquiera hay una equivalencia real. Cuando ellos traen estudios, traen evidencia, están tratando de proteger su interés privado y no necesariamente velando por intereses públicos del Estado. Perdón, aquí fui muy rápido. Un concepto que hemos estado analizando obviamente es la idea de captura corporativa por parte de las empresas del Estado. Esto lo vemos en la mayoría de los países del mundo, el rol que tienen los actores privados cuando van también con esa idea de puerta giratoria y tienen un rol específico del gobierno. Esto ocurría mucho en tabaco, ahora quizás es un poco menos normal. Todavía pasa, pero no ocurre con tanta frecuencia como ocurre con actores de la industria de alimentos y bebidas. En ese contexto, la idea de captura corporativa es una que se ha venido desarrollando, se ha venido ampliando y tratando también de entender cuáles son esos elementos legales que surgen de la idea de captura corporativa. Esta es una cita de una declaración del Relator de Naciones Unidas de Derecho a la Salud, que habla de cómo hay que contrarrestar esa influencia indebida, cómo el Estado tiene que regular y tratar de minimizar esa idea de captura corporativa. Y aquí termino con dos documentos que conectan en general con estándares regionales y en general con todas empresas. Un informe de empresas de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe de corrupción y derechos humanos. Y menciono los dos porque la idea de que hay una obligación de los estados en nuestra región
el primer informe, de regular proactivamente actores privados para que sus acciones no tengan un impacto negativo en la sociedad. La industria todavía sigue atacando esto. El segundo informe específico de corrupción y derechos humanos habla sobre cómo algunas de estas modalidades de captura corporativa del Estado, cuando los actores privados tienen tanto control sobre el Estado que genera una inacción en el desarrollo de políticas públicas, eso lo equiparan a un modelo moderno de corrupción, una idea de corrupción moderna. Y eso me parece importante porque creo que ahí podemos empezar y aquí no voy a usar el ejemplo de Colombia, pero aquí podemos empezar a ver distintas herramientas legales para tratar de contrarrestar cuando las corporaciones tienen un control del Estado tal que imposibilita el avance de políticas públicas para la protección de salud pública. Aquí yo no hablé mucho también de cómo las empresas, las industrias usan momentos políticos. Creo que Uruguay es un caso de estudio interesante de cómo usar un cambio de gobierno para tratar de minimizar una política de etiquetado frontal de alimentos, pero bueno, eso lo podemos discutir en las preguntas y ahora sí paro que llegué a los 10 minutos ya. Gracias, Lucía, y gracias a todos y todas. Bien, muchas gracias, Óscar, por compartir. Y bueno, esto que se vuelve a repetir que decía Camila de la normalización a la cual uno, si no está atento, parece que este tipo de conductas empiezan, cuando queremos acordar, es como, bueno, qué es lo que estamos naturalizando en nuestras conductas con respecto al consumo, ¿no? Tanto de tabaco como de alimentación. Y una frase que dijiste, Óscar, que decía, se benefician de la inacción, ¿no? Como que, bueno, o sea, algo que está claro es que no nos podemos quedar quietos y algo tenemos que hacer. Pero bueno, también nos deja pensando cómo algunos procederes de la industria ya están como, si hay gente que ya las estudió y que ya parece que repiten algunos mecanismos, bueno, eso es una información muy valiosa para capitalizar y poder, bueno, empezar a hacer algo por nuestra salud. Le vamos a pedir a Laura ahora que abra su cámara. Vamos a estar en la última presentación. Buenos días, Laura, muchas gracias. Le vamos a presentar a Laura Roballo. Ella es médica cardióloga, especialista en tabaquismo, fundadora y exdirectora del programa de cesación de tabaquismo de la HCFFAA. Después, Laura, si querés nos contás esa sigla, a qué se refiere. Cofundadora del programa de cesación de tabaquismo de ambulatorios de Fondo Nacional de Recursos. Fue integrante del equipo docente del curso de control y cesación de tabaquismo del Fondo Nacional de Recursos, miembro y fundador y coordinación de proyectos de CIED y actual presidenta de la organización. Así que Laura, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias por organizar esta actividad tan interesante y por la oportunidad de poder compartir con ustedes el análisis de lo que es la interferencia de la industria tabacalera. Puntualmente me voy a referir a esto. Voy a buscar compartir entonces mi pantalla para poder empezar. Como me dejo de ver, les quiero preguntar a ustedes si ya se está viendo. Ahí sí. Bien. Bueno, entonces, como el tiempo es acotado, es un verdadero desafío resumir en 10 minutos lo que ha sido la historia de la interferencia de la industria tabacalera, aun cuando la voy a acotar a lo que ha sido el caso de Uruguay. No podía dejar de iniciar esta ponencia con la revisión de lo que es el problema del tabaquismo para entender la magnitud del problema, más allá de que muchos de quienes están acompañando esta actividad también son expertos en el tema y no les voy a estar diciendo nada nuevo. Es una actividad que está dirigida a generar conciencia a nivel de población general y por lo tanto nunca está de más señalar el enorme impacto que tiene el tabaquismo hoy en el mundo, con más de 8 millones de muertes al año globalmente, y en Uruguay una estimación de alrededor de 5.000 muertes por año. Si lo llevamos al contexto de lo que estamos viviendo hoy con la pandemia de COVID, en Uruguay, en lo que va de la pandemia, han muerto 6.116 personas por COVID, y estamos hablando entonces de una pandemia que se arrastra en el tiempo en nuestro país con estas cifras que no han bajado sustancialmente, ¿no? A pesar de las políticas de control de tabaco, hemos tenido una reducción, pero sigue siendo una magnitud muy importante, sabiendo además que se trata de una enfermedad crónica causada por un patógeno
muy peculiar, como vamos a ver, y el único producto que empleado tal y como lo recomienda su fabricante mata a la mitad de sus consumidores con una reducción de expectativa de vida de 10 años promedio y que causa 50 tipos de enfermedades que ha sido muy bien determinada la causalidad con el consumo del tabaco y que globalmente le causa al país un gasto de un 1,5% del Producto Bruto Interno en el tratamiento de las enfermedades tabaco dependientes en las estimaciones más conservadoras. Y estamos, decíamos, frente a un patógeno muy peculiar, porque a diferencia de lo que son los patógenos biológicos, en los cuales podemos actuar con estrategias específicas desde el punto de los medicamentos, y lo hemos visto ahora con el desarrollo de las vacunas para el COVID, aquí estamos hablando de un vector diferente, de un vector comercial, la industria tabacalera, que ha manipulado a este patógeno, que lo vamos a ver también ahora a lo largo de la exposición, cómo ha sabido irlo cambiando a lo largo de los años. Este patógeno se ha vuelto cada vez más adictivo, más atractivo para su población vulnerable, para este huésped que busca la industria tabacalera, que no es más que la población más vulnerable, que son los niños y adolescentes, a los que busca agresivamente a través de campañas de marketing, como también vamos a ver que está sucediendo en la actualidad. Un claro conflicto entre la salud y los intereses comerciales, como señalaba también Oscar en su presentación anterior. El caso más paradigmático de lo que ha sido la interferencia de la industria tabacalera, la mentira, la manipulación, es la negación de la adicción de sus productos, que hasta el día de hoy siguen siendo el principal problema de este producto, su naturaleza adictiva, ¿no? Y cómo esta imagen que refleja lo que fue el juicio contra las principales 4 industrias tabacaleras de Estados Unidos en los principios de la década de los 90, en los sus CEOs, ¿no? sus principales directivos, juraban que la nicotina no era adictiva, mientras que en sus documentos secretos que salieron a la luz como resultado del juicio que terminan perdiendo, claramente establecen lo contrario, ¿no? La nicotina es adictiva, estamos por lo tanto en el negocio de vender nicotina, lo dice claramente en sus documentos secretos, ¿no? BAT, que dice que se debería ver más a sí mismo como una compañía farmacéutica, y esto también lo quise traer porque es importante señalar cómo incluso hoy día están presentándose de esta manera, presentándose como una empresa responsable que brinda una solución a través de dispositivos diferentes, dejando de lado el tabaco combustible y transformándose hacia una empresa que ofrece una salida para el fumador a través de estos nuevos dispositivos, ¿no? Y el tema de la adicción entonces ha quedado en el pasado, no se discute más, pero sigue estando en la base del problema. Y enfrentándose entonces a la enorme magnitud del problema de salud que ocasiona este producto, la Organización Mundial de la Salud entonces dispuso la realización de un convenio de escala global, el convenio marco para el control del tabaco, que fue el resultado de una muy dura negociación de varios años de los países miembros de la Asamblea Mundial de la Salud, que discutieron, y en las delegaciones, bueno, recientemente están presentes en este webinar personas de Uruguay y de otros países del mundo que acompañaron en lo que ha sido el proceso de discusión de la Conferencia de las Partes, donde otra vez se hizo presente la interferencia de la industria tabacalera en lo que tiene que ver con la discusión de la implementación de los artículos del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que fueron, de todos modos, siguen siendo nuestra herramienta principal, nuestra guía para poder establecer las estrategias que han demostrado ser efectivas, porque el Convenio Marco es un tratado que recoge las estrategias efectivas con base en la evidencia recogida de los estudios independientes, porque por supuesto la industria tabacalera se sigue encargando de generar información fraudulenta y de presentarla de manera fraudulenta también para seguir defendiendo sus intereses comerciales. Entonces, este tratado que nos muestra cómo avanzar en las políticas de control de tabaco, vamos a ver cómo se implementó
muy a grandes rasgos, no voy a entrar en detalles y no voy a mencionar todas las estrategias de control de tabaco que se implementaron en Uruguay, únicamente las más visibles, las que generaron quizás también mayor impacto a nivel de la conciencia, a nivel de público, del cambio que estábamos dando. Bueno, el convenio se ratifica en Uruguay en el 2004, en 2005 entra en vigencia a nivel internacional y muy rápidamente, y esto también lo quería señalar, de la mano de un cambio de gobierno, venía siendo de todos modos, a través de la presidencia de Valle, que apoyó la firma del convenio, se continuó apoyando ahora sí la implementación del convenio marco, y esto me importa señalarlo porque se pudo lograr establecer una política en relación a las estrategias de control de tabaco, porque podría haber sucedido que el gobierno entrante no llevara el apunte con respecto a la ratificación del convenio marco por parte de Uruguay, pero no fue el caso. Al asumir Vázquez la presidencia, salen los primeros decretos del Poder Ejecutivo, y uno de los primeros fue avanzar hacia la implementación de los ambientes libres de humo de tabaco en el año 2006, lo cual nos valió el reconocimiento internacional al transformarnos en el primer país en la región de las Américas con implementar estos ambientes de protección a fumadores y no fumadores a escala nacional. 2 años después se logró aprobar la Ley Integral de Control del Tabaco, que reafirma los ambientes libres de humo de tabaco y los amplía, prohíbe la publicidad, establece la necesidad de advertencias sanitarias fuertes en los paquetes de cigarrillo, la eliminación de los productos light y el establecimiento, el reforzamiento de los programas de tratamiento en escala global a nivel nacional. Todos estos avances que sin duda llevaron a reconocimientos y a premios a nivel internacional, a varios de los principales exponentes en nuestro país, de organizaciones civiles o también de organizaciones estatales, nos puso en la mira, y en el año 2010 Philip Morris le interpone un juicio al país en un momento muy sensible, y aquí también refiriéndome a alguna alusión que hizo Oscar en su presentación, de la habilidad de la industria tabacalera para aprovecharse de los cambios de escenario políticos para poder interponer sus estrategias de debilitamiento de lo que es la normativa, ¿no? Vamos a verlo un poquito más en detalle qué fue lo que pasó con estos 3 ejemplos. Entonces, con respecto a los ambientes libres de humo de tabaco, hubo tempranamente, desde que se salieron los decretos que establecían la prohibición de fumar a partir de marzo, ya desde enero empezaron a haber campañas y mucha información volcada a los medios, una participación muy activa de la sociedad civil para generar conciencia a nivel del público, y que como contrapunto la industria tabacalera comprando espacios en los medios en ese momento todavía eran cautivos de lo que es el poderío de la industria tabacalera, y les ofrecían espacios muy generosos a nivel de los principales medios de prensa escritos. Por ejemplo, esto es una tirada de un diario muy importante en Uruguay, donde vemos esta campaña de Montepaz tratando de mostrar que no era necesario regular la política de ambientes libres de humo. Afortunadamente, después de que se implementó la medida, hubo una aceptación muy importante del público en general, seguramente gracias a estas campañas de sensibilización, y aparecieron los estudios internacionales también mostrando el muy alto grado de aceptación, o sea que esto es una estrategia que ya la industria tabacalera la ha dado por perdida, no nos está dando más pelea en este sentido, y sobre todo además también después de la aparición de los datos en los que se pudo evidenciar la reducción de daño, la reducción en este caso puntualmente fue un estudio conducido en Uruguay a escala global, a escala de todo el territorio, con participación de centros asistenciales en todo el país, en los que se logró evidenciar una reducción del infarto agudo del miocardio de un 22% en los 2 años posteriores a la implementación de la medida, lo cual equivalía a alrededor de unos 500 infartos menos por año, una medida muy clara como para objetivar la efectividad de la estrategia. Esto simplemente para reseñar la violación de la prohibición de publicidad. En este caso ya estaba vigente la prohibición total y absoluta de todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio por parte de la industria tabacalera, y se evidenciaron actividades privadas donde había promotoras vistiendo los
colores de los productos de las marcas principales de nuestro país, en estos kioscos muy emblemáticos son kioscos coloniales que están desparramados en los principales puntos de la ciudad de Montevideo y también en algunas capitales del interior, todos kioscos que decíamos son los kioscos de Nevada, porque aunque no dicen Nevada, tenían los colores y el tipo de marca, o sea, todos los elementos marcarios para identificar rápidamente la marca de Nevada, y dentro de los puntos de venta, que es el único lugar donde se había permitido la publicidad de la marca, estaba hecha la salvedad de que las cabeceras de venta, que es el lugar más visible dentro del punto de venta, tenían que tener un 50% de su superficie destinada a la advertencia sanitaria. Acá ustedes mismos pueden ver que la advertencia sanitaria pasa completamente desapercibida, mientras que están ampliamente visibles los colores de marca de Coronado. Bueno, podríamos seguir con el tema del etiquetado porque han habido también muchos cambios en nuestro país, pero vamos a entrar de lleno por razones de tiempo en lo que tiene que ver con el caso de Philip Morris, que fue también algo, como decíamos, muy oportuno por parte de la industria tabacalera. Aprovechó el momento de la salida del presidente Vázquez, entraba el presidente Mujica, había habido ordenanzas que disponían nuevamente cambios en lo que tiene que ver con la comercialización de los productos de tabaco. No se podía ya, se había prohibido que hubiera diferentes marcas. Por ejemplo, la industria tabacalera había virado de los light, que ya estaban prohibidos, a poner colores. No estaba Marlboro azul, Marlboro red, Marlboro white. Entonces se prohibió que hubiera esas distintas denominaciones de marca, y eso llevó, entre otras cosas, a que Philip Morris nos interpusiera este litigio, que por primera vez pone en escena el interés comercial versus la salud en un caso de litigio. Vázquez salió rápidamente a la palestra a defender la posición de Uruguay, la posición de soberanía en la determinación de poder establecer sus políticas públicas, y esto llevó a una confrontación, a una crisis política muy importante dentro del Frente Amplio, que finalmente terminó en una marcha atrás en el anuncio de Mujica de llevarle el apunte a la industria tabacalera, que fue realmente estuvieron a punto de lograr ese retroceso en un momento en que además Uruguay estaba siendo elegido como sede para la realización de la conferencia, de la cuarta conferencia de las partes, y luego de una negociación muy ardua de muchos años, en julio de 2016 el resultado del arbitraje fue favorable para Uruguay. Bueno, ¿cuál es la situación hoy? A pesar de esos logros que tuvimos, nos estamos ciertamente muy preocupados por un grave y progresivo deterioro de las políticas conquistadas. Ha habido una disminución real de los precios, ha habido desmantelamiento de cuerpos inspectores del Ministerio de Salud Pública, un estancamiento de las estrategias de cesación, pero sobre todo lo más grave es que recientemente, a principios de este año, se habilitó para la venta de productos de tabaco calentado por vía de decreto, claramente con argumentos de la industria tabacalera, sin la participación de los expertos en tabaco, ni siquiera de los organismos estatales responsables, como el Programa Nacional de Control de Tabaco o la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública, que no fueron consultados en la redacción de este decreto, sino que es un decreto que parte directamente del Poder Ejecutivo. Ponemos esta imagen acá del mismo perro con otro collar, para evidenciar de qué se trata esto de los productos de tabaco calentado. La industria tabacalera ya nos había hecho transitar por el engaño de los light, uno de los mayores fraudes que luego fueron develados, porque los light no solamente no protegían del daño, pero sí fue con agresivas campañas de marketing publicitado como menos dañinos, sino que llevaron a un mayor consumo, e incluso a la aparición de patologías de más difícil detección, como el hecho del cáncer de pulmón más distal, por la necesidad del fumador de inhalar más profundamente estos cigarrillos en comparación con los cigarrillos regulares. Y algo muy similar a lo que está sucediendo entonces ahora con el nuevo engaño, ¿no? El engaño de los productos de tabaco calentado. Los productos de tabaco calentado, y por eso hablábamos hoy al principio de la presentación, de cómo esta industria sabe ir cambiando, sabe metamorfosearse de manera camaleónica, generar un producto que otra vez nos vuelve a seducir o pretende seducir con los mismos claims, con el menor daño,
la menor exposición a las sustancias nocivas del producto del tabaco, incluso la posibilidad de usarlos en ambientes en los que está prohibido el tabaco combustible, o hasta la desfachatez de presentarlos como productos que podrían ayudar a dejar de fumar al fumador actual. Entonces lo que tenemos claro es que la evidencia independiente está demostrando que son similares en el contenido de carcinógenos y toxinas, con leves variaciones que ha sabido usar muy bien la industria tabacalera para defender su producto. No son menos riesgosos, no existe ninguna evidencia de que sean menos riesgosos para la salud, y todo lo contrario, lo que tenemos es una fuerte evidencia demostrando que los contenidos del tabaco, aunque sea tabaco calentado, siguen siendo nocivos para la salud. No sustituyen al cigarrillo combustible, sino que coexiste en la modalidad de consumo del fumador, y obviamente los objetivos de la industria tabacalera con estos nuevos y sofisticados productos es eludir la normativa de los cigarrillos, y aquí vemos claramente que lo están logrando, porque son productos que se presentan, esta es una de las marcas, la marca IQOS, que se presentan como un producto moderno, tecnológico, con glamour, y que por supuesto no tiene ninguna de las regulaciones a las que hoy está sometido el producto del tabaco convencional, con el claro objetivo de captar nuevos consumidores, sabiendo que han caído significativamente los índices de consumo de tabaco convencional. Por lo tanto, nuestra conclusión es que la industria tabacalera sigue y seguirá empleando sus estrategias para desplegar su negocio, conseguir nuevos clientes, y la sociedad civil debe continuar con sus acciones de vigilancia y velar por el cumplimiento del artículo 5.3, y buscando que se logre la voluntad política para proteger la salud, que hoy lamentablemente vemos que está muy desvanecida. Y bueno, cierro mi presentación con estas diversas herramientas que surgen de lo que es el artículo 5.3 del convenio marco, y que son las que debemos seguir y que están disponibles para que podamos seguir presentando la evidencia y la manera de lograr abatir la interferencia de la industria tabacalera. Bueno, cierro entonces por aquí mi presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Laura, y le vamos a pedir a Óscar y a Camila que vuelvan a encender sus cámaras. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas que tenemos, tanto desde el chat del webinar como en Facebook, que están transmitiendo en vivo, pensaba, Laura, esto que claro, uno como no está tan empapado en el tema y a veces ve como que estos que son políticas, cuán alejados están de uno, y estamos hablando de vidas, ¿no? Y en el caso particular del tabaco, mi papá hace 5 meses que emprendió otro viaje causa del cáncer del pulmón provocado por el tabaco, y claro, cuando estaba en estos últimos momentos, él hacía toda la reflexión de como cuánto dinero había gastado y para qué le había servido toda esa conducta. Y bueno, y esto de que cuando hablaba de los números, ¿no? Que decía, bueno, qué cantidad de personas, y esto que parece tan alejado de lo que cada uno padece hasta que no le toca en carne propia, no puede dimensionar que estas políticas de salud que tienen que ver con la prevención, no solamente de vida, ¿no? Sino de calidad de vida, porque bueno, no todas terminan con este desenlace, pero sí nos desmejoran nuestra calidad de vida, y como eso a veces no puede ser como tan obvio, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tratando de defender algo que es tan obvio como la salud de todos nosotros, y por qué tenemos que estar como luchando con cuestiones que tienen que ver con el bien de todos, también de las personas, de los familiares de la industria, ¿no? Como por así decirlo. Entonces, nada, lo importante de poner este tema sobre la mesa, y bueno, tenemos una variedad de preguntas, vamos a ir eligiéndolos a cada uno de ustedes. Y la primera es para Camila. La primera pregunta es, ¿cómo darnos cuenta de la interferencia y de los conflictos de interés cuando la industria y las organizaciones financiadas no son transparentes en su financiación? Sí, muy buena esta pregunta. Gracias, Lucia. Entonces, el primer paso, tenemos que tener transparencia. Es el primer paso. No es el único paso que tenemos que hacer, porque solo tener transparencia no soluciona el problema, pero un primer paso es esto. Infelizmente, tenemos visto en estudios que
el periódicos y revistas de publicación de artículos tienen sesiones de conflicto de intereses, por ejemplo, pero investigando algunas publicaciones, enxergamos que nem todos autores declaram os conflitos de interesses. Então, isto acontece em organizações não governamentais, isso acontece em pesquisa, e temos que desnaturalizar esta prática. Então, temos que ter mais claro que são conflitos de interesses, temos que ter muito claro a importância de as organizações e pesquisadores também declarar seus conflitos de interesses, pero es una disputa, porque las industrias no quieren tener el vínculo claro con estos diferentes actores. Entonces, es importante denunciar, desnaturalizar y tornar público este problema y también hacer, como algunos estudios han hecho, sobre identificar que estudios financiados o organizaciones que son financiadas tienen acciones diferentes de los que no son financiadas. Entonces, es muy importante de tenernos en mente y de continuarmos la producción de evidencias que muestren los problemas de estos financiamientos. Muy bien, muchas gracias, Camila. Esta va para Óscar. La pregunta es, ¿qué opina del Tratado Vinculante de Empresas y de Derechos Humanos? Lo que ha sucedido con el accionar de la industria tabacalera, ¿puede ser de ayuda para este tratado? La respuesta corta es sí. Pero aquí sí tenemos que entender algo y contextualizar el espacio de empresas y derechos humanos. La mayor parte del trabajo que se hace en el mundo de empresas y derechos humanos es enfocado en industrias extractivas. No es el impacto que tiene el medio ambiente, es producción de petróleo. Entonces, nos ha tomado a muchas personas, no solo a mí, a muchos otros actores, mucho tiempo tratar de que la gente que está dentro de ese submundo de empresas y derechos humanos entienda que la industria de tabaco es un sujeto, debería ser sujeto, que la industria farmacéutica debería ser sujeto, que la industria de comidas, de alimentos ultraprocesados. Ahora creo que hay más apertura y sí, creo que no sé ahora si hay un momento político para que el tratado pueda ser negociado y aprobado en Naciones Unidas, porque también hay muchos estados que están tratando de frenarlo, ¿no? También esa idea de la captura corporativa y estados que están asumiendo el rol de las empresas para frenar ese tipo de modelos regionales. Y algo que quiero que, si me das 2 minutos más, Lucía, tenemos suficientes instrumentos legales. Yo creo que también nos engañamos a veces en sociedad pensando necesitamos otra legislación, necesitamos otro tratado, necesitamos otro instrumento. Ya existen esos instrumentos. A nivel nacional tenemos constituciones que imponen obligaciones en los estados de regular y minimizar el riesgo. Laura hablaba por lo menos de la decisión del laudo de la decisión arbitral de Philip Morris contra Uruguay, donde se habla de que los estados tienen que regular y usar su poder de policía para minimizar ese riesgo social. O sea, tenemos mucho, la idea es no esperar a esos otros mecanismos internacionales, sino usar lo que tenemos ya. O sea, el Estado tiene una obligación también de dar información. Creo que Diego también tenía una pregunta en el chat y yo me estaba conectando con eso, acceso a la información. El Estado tiene que regular lo que se discute en el debate público. Yo no hablo de censura. Cuando la industria habla, está hablando para avanzar su opinión. Eso no es una opinión que debería ser totalmente entendida como objetiva. Yo creo que la transparencia es un elemento, pero el otro es la idea del Estado de asegurarse que la información que tienen las personas en sociedad para tomar decisiones, para participar en un debate público, sea una información que está basada en evidencia, libre de conflicto de interés, no que jugamos esa falsa equivalencia. Eso obviamente es complejo porque la cantidad de recursos que tienen las empresas para posicionar un tema de debate y hacer creer. O sea, yo escucho mucha gente que viene a Argentina ahora y dice, no, el etiquetado es la peor cosa que pasa. Le preguntas por qué y no saben porque están rechazando en contra por lo que dicen las empresas, pero también por ese partidismo también que puede existir político, ¿no? Entonces creo que ahí hay distintas líneas y me fui por otro lado a responder otra pregunta, pero ya paro. Yo creo que el tratado podría ser bueno, pero no lo necesitamos necesariamente para avanzar con las políticas para minimizar un poco el riesgo de estos productos. Muchas gracias, Óscar. Y bueno, en vínculo con esto que tú compartías, esta pregunta va para Laura. Y lo que preguntan es, dice, en este contexto, ¿cuál es la mejor estrategia para enfrentar estos grupos corporativos internacionales a nivel local? ¿Y qué experiencias hay de movilización social para generar normativa que frenen con una política de Estado estas presiones?
Bueno, es una pregunta que también nos daría para explayarnos. Por suerte, Oscar ya abordó mucho de esto. Yo lo recojo, parte de lo que dice. En realidad ya tenemos las herramientas para, específicamente en el tema del control del tabaco, está muy claro lo que es el artículo 5.3 para evadir y para contrarrestar la interferencia de la industria tabacalera. Y las acciones que estamos haciendo ahora concretamente con respecto al decreto para habilitar la comercialización de productos de tabaco calentado tiene que ver con esto, ¿no? Hacer frente a los enunciados de la industria, que son los que están detrás de la redacción de este decreto, yendo a todos los niveles a los que podamos para hacer visible este debilitamiento de la legislación, ¿no? Entonces se ha ido a los medios para generar los espacios para denunciarlo, y se están haciendo acciones legales, se interpuso un recurso, y también estamos yendo a nivel de parlamento para que el otro poder pueda presionar sobre el poder ejecutivo para poder ir hacia la derogación del decreto, pero las herramientas son esas, desde la sociedad civil estar atentos, vigilando, generar conciencia y usar todos los mecanismos que sabemos, desde los recursos legales hasta el debate a nivel de la sociedad, pero a nivel también parlamentario, en donde se generan las leyes, ¿no? Así que por ahí va el camino, no bajar los brazos y seguir apostando también a la colaboración interinstitucional, que es otra de las herramientas que tenemos que fortalecer, y la cooperación internacional, que sin duda ha sido clave para poder avanzar en este tema. Muy bien, muchas gracias, Laura. Tenemos 2 o 3 preguntitas más. Esta puede ser, creo que Óscar o Camila podrían contestarla. La pregunta es la siguiente: ¿la industria de productos ultraprocesados puede colaborar en lograr los objetivos de desarrollo sostenibles y las políticas de salud de los estados? ¿Está bien que financien organizaciones de la sociedad civil con estos objetivos? Camila, ¿quieres ir? Yo voy después de ti. Ok, gracias, Oscar. Entonces, es muy importante que tenemos en mente la distinción, diferenciación de las industrias de alimentos, creo. Entonces, es muy importante que tenemos claro cuáles son las industrias, por ejemplo, que producen ultraprocesados, y las industrias que producen alimentos mínimamente o no procesados. Es muy claro como el Atlas de Agribusiness nos demuestra que las industrias de ultraprocesados son unas de las que más tienen poder económico, que se transfiere en poder político también. Cuando llamamos de ultraprocesados, pueden ser comidas o bebidas, o, por ejemplo, fórmulas infantiles también. Entonces, pero estas son diferentes de otras industrias de alimentos que son más chicas. Entonces, tenemos que tener en mente los productos de esas empresas, pero también las prácticas y las políticas, como Oscar estaba también mencionando para nosotros. Entonces, tenemos cada vez más evidencias que muestran que las empresas de productos ultraprocesados no contribuyen para la salud de las personas, de la población y del planeta también. Entonces, el Global Syndemic Report de Lancet muestra para nosotros esto como algo claro. Entonces, creo que es muy importante que estas empresas no contribuyen directamente, y que tenemos un olhar muy crítico para las diferentes interacciones que podemos ter com estas empresas, como a ferramenta de OPS demonstra para nós outros, que foi lançada e que indica o cuidado que temos que ter no estabelecimento de interações com estas empresas. Sí, y yo nada más complemento una cosa, totalmente de acuerdo con lo que decía Camila, y yo creo que aquí sí pasamos por una línea de la necesidad de que haya una transparencia real, ¿no? Yo creo que también es complicado cuando la mayoría de nuestros estados fallan en proveer temas básicos a la sociedad, decir, bueno, si viene un actor privado que quiere llenar ese hueco, decir, no, el actor no tiene que hacerlo, ¿no? Pero siempre y cuando eso sea de manera transparente y que no genere tampoco un conflicto de la manera como esas organizaciones locales o
si financia por lo menos ONGs, se perciben. Esto, inclusive en México pasó un par de veces donde hay organizaciones en Chiapas que son financiadas por Coca-Cola y hay un tema de acceso a agua en Chiapas porque hay plantas embotelladoras de Coca-Cola que tienen casi que concesión exclusiva sobre el agua. Entonces, ahí cuando tú dices, bueno, pero esta empresa que trabaja temas ambientales dice que las concesiones no están tan mal, bueno, para esta empresa está financiada por Coca-Cola. O sea, ahí también el valor y la objetividad de cómo una empresa se posiciona, eso pasa en las industrias. O sea, las alianzas de nutrición en la mayoría de los países tienen organizaciones que son financiadas por actores privados, ¿no? Por empresas de lácteos, por distintas empresas. Entonces ahí creo que uno tiene que entender eso para asegurarnos que la voz de esos actores la tomemos con un grain of salt, como se dice en inglés, como con un poquito de suspicacia, pero yo no sé qué mecanismo podría existir para decir, no se puede hacer ese tipo de donaciones. Creo que ahí se complicaría un poco más como regular lo que puede hacer un actor privado con sus ganancias y lo que puede hacer una organización de sociedad civil recibiendo. Para mí por ahí pasa por transparencia más que por regulación directa, pero lo podemos también discutir, como decía Laura, en una sesión mucho más larga, el tema puntual. Bien, a propósito de esto que nombrabas, como ejemplo de la industria, hay una pregunta en el público que creo que es como no sé si es una pregunta que tiene respuesta o es más a reflexión de que si tenían algún comentario sobre la industria láctea, quizá más dañina y plagada de conflictos de intereses que la industria tabacalera. No sé si tenemos los datos como para poder responder en términos comparativos, pero bueno, ahí el participante hacía como una comparación entre el daño en ambas industrias. Tenemos una reflexión de un participante que dice, quizá el aspecto más importante de los conflictos de interés es cómo penetra a las sociedades científicas, naturalizando su presencia y facilitado por la falta de apoyo económico a las mismas desde el Estado. En salud eso es notable, con las farmacéuticas, agrotóxicos, tabacaleras, azucareras, industrias, UPF e industrias lácteas, particularmente fórmulas infantiles. Es urgente que la sociedad civil en general tome conciencia de estos aspectos, contribuyendo a su visibilidad. No sé si alguno de los participantes tiene algún comentario con respecto a esto, pero esto que mostraba Óscar de que ya no hay publicidad en Uruguay asociada a dibujos infantiles, claramente podemos encontrar los ejemplos en productos ultraprocesados, y el vínculo que se establece entre estos productos y la diversión o la salud, y la publicidad engañosa que opera atrás de estos packaging, ¿no? Sí, yo haría un comentario cortito, Lucía, nada más para decir que estos son como películas repetidas, ¿no? Antes teníamos a la industria de tabaco que financiaba, no sé, eventos deportivos, conciertos, no sé, Fórmula 1, Marlboro, Ferrari, era algo que nos venía a la mente. Ahora, ¿qué está? Ahora está Heineken, o Red Bull, que tiene un equipo específico de Fórmula 1 ahora, Monster, bebidas también. O sea, es como reemplazar un producto totalmente no saludable por otro. Yo creo que ojalá nos empezamos a mover a un contexto donde todo esto se empiece a desnormalizar más y que ya no siquiera se vea eso, pero inclusive la imagen que yo tenía de dibujitos de unos y no otros, nadie por ahí se cuestiona tanto en sociedad, Ronald McDonald, o Navidad, o Coca-Cola. Cada vez que voy a Montevideo hay un montón de eventos de Navidad con Coca-Cola, hay una casa donde los niños quieren ir, es como un tema de. Yo creo que ahí es empezar a desnormalizar eso, pero es complejo, porque esos son productos que están mucho más presentes en nuestra vida al día a día. No es como el tabaco que se puede poner en una esquina con un producto no esencial para nada. Alimentos son esenciales, pero creo que ahí sí puede haber una línea de avanzar con regulación más efectiva y quizás poner el énfasis en las obligaciones que tienen las empresas también de hacerlo y no solo poner toda la carga en el Estado. Para mí un cambio de narrativo sería decir, estas empresas violan derechos humanos con sus acciones. Las podemos poner en el mismo nivel que podemos poner a, no sé, gobiernos totalitarios que torturaban a su población. Ese es el impacto que tienen estas empresas en sociedad y empezar a tratar de desnormalizar un poco cómo las percibimos como actores legítimos y que ayudan a la activación de la economía cuando la evidencia demuestra que eso no necesariamente es así. Bien, y para poder abarcar todas las preguntas nos quedan dos. Esta es para Camila y tiene que ver con esto que decía Óscar recién. Dice, eliminando la contaminación psicológica de la industria, en los consumidores se consigue disminuir un 70% del consumo. Camila,
¿Qué opina sobre regular la publicidad y el marketing en la industria alimenticia? Es muy importante regular el marketing. Entonces, tenemos evidencias que muestran exactamente que el marketing de estos productos están contribuyendo mucho para diversas enfermedades de la salud, también para niños, pero también para adultos. Entonces, es muy importante. Pero tenemos una interferencia enorme de la industria de alimentos y también mercadológica, de medios de comunicación que no quieren permitir esta regulación. Entonces, es urgente, pero es un gran desafío. Entonces, tenemos ejemplos claros en Brasil, por ejemplo, de tentativas de regulación, pero que fueron, tuvieron actividades legales de litigación para acabar con esas regulaciones. Entonces, son muy importantes, así como fueron para el caso de tabaco, pero estamos teniendo mucha dificultad, no con evidencia, porque tenemos evidencia, más con inercia política y con la interferencia de la industria, que es el principal obstáculo para tenemos este avance. Y es muy importante, creo, identificarmos que alimentos ultraprocesados son alimentos que no hacen bien para la salud. Entonces, tenemos que tener más claro la distinción entre alimentos ultraprocesados y otros tipos de alimentos. Muchas gracias, Camille. Vamos con la última, que es para Laura, pero que tiene el foco en la estrategia. La pregunta es, dice, ¿se puede considerar el discurso de reducción de daño de la industria tabacalera? ¿Se puede tomar como parte de la estrategia de la industria para interferir en políticas de salud? Bueno, sí, claramente el discurso de reducción de daño lo está usando la industria tabacalera, lo está distorsionando porque ha sido un claim de algunas políticas gubernamentales, buscar la reducción de daño. Conceptualmente no es que no exista ese término, pero en lo que tiene que ver con tabaco es absolutamente inadmisible. Estamos yendo contra un derecho mayor, que es el derecho a la salud y a la vida, y no existe ningún nivel de exposición a los productos de tabaco que no genere daño, y como se señalaba recién, tampoco es un producto esencial ni mucho menos. En los alimentos es bastante más complejo porque uno no puede dejar de comer y empieza toda la discusión de qué es lo que es saludable y lo que no, pero en términos de tabaquismo no existe ninguna duda de que cualquier nivel de exposición es dañino para la salud, y no podemos hablar de reducción de daño, sino tenemos que hablar de eliminación del daño. Así que bueno, eso hay que estar muy atento al manejo que está haciendo la industria tabacalera de este término para poder aclararlo. Muy bien, bueno, ya cerrando esta hora tan enriquecedora y bueno, como decíamos al principio, ¿no? que pretende empezar a hablar como con un poco más de intensidad del tema, les agradecemos enormemente la participación, el tiempo y la preparación específica para el tema que nos convocaba hoy. Y bueno, esperemos que sea como esa primer piedra que genera una onda expansiva y que llama a la acción bueno, a defender la salud de los uruguayos, pero de toda la región, por supuesto que sí. Así que bueno, muchas gracias a todos, y bueno, esperemos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Bueno, un placer y felicitaciones a los demás panelistas, y esperemos que se siga moviendo este tema. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.